Muy buenos días. Vamos a dar inicio a la clase de manejo de la vía aérea avanzada en el paciente con orientación COVID. Es una clase que tiene bastantes diferencias en la parte técnica y lo que habitualmente involucra un manejo avanzado de la vía aérea. Vamos a hacer alusiones específicamente al paciente COVID, la situación que estamos viviendo y transmitir un poco de la experiencia que nos ha tocado ver en el manejo prehospitalario e intrahospitalario en el abordaje de una vía aérea en un paciente de alto riesgo. Al hacer una revisión de los casos reportados, afortunadamente el porcentaje de pacientes críticos que ingresan a unidades de cuidado intensivo o que requieren de soporte ventilatorio no ha superado los 5%. Pero a medida que aumenten los casos, obviamente los números de pacientes que ingresen a unidades de críticas van a ser aún mayor y la posibilidad de enfrentarse con casos de pacientes que requieran un abordaje avanzado de la vía aérea son también mayores. Las estadísticas varían de una u otra fuente, pero básicamente esto es lo que existía hasta esta fecha descrita. Dentro de las indicaciones de intubación de un paciente COVID, presentamos aquí algunas consideraciones, los cuales no son norma, solamente son orientaciones para el clínico que en definitiva va a tener que tomar la decisión en cuanto a la condición general del paciente, a los criterios de shock y dificultad respiratoria, disnea, si tiene la disponibilidad de laboratorio, gases, etcétera. Por lo tanto, solamente son orientaciones. Vamos a recordar que el abordar una vía aérea en un paciente COVID positivo es un procedimiento de altísimo riesgo y que se deben tomar todas las medidas de precaución y de prevención que vamos a ver a continuación. Y aquí solamente describimos algunos procedimientos que habitualmente pueden ser de alto riesgo, como puede ser la broncoscopía, la reanimación, la ventilación no invasiva, una cirugía o la intubación propiamente tal, la ventilación con bolsa máscara que debe ser realizada con filtro EPA, que lo vamos a ver, la aspiración de secreciones y las necropsias. Recordar que el abordaje de una vía aérea en un paciente COVID positivo es de altísimo riesgo, por lo cual, independiente de la severidad, gravedad de este paciente, antes de intervenir o manipular una vía aérea, debe utilizar el operador todo el equipo correspondiente. A la imagen de la derecha es solo la imagen de muestra que está con mascarilla quirúrgica. Lo que corresponde para manejar un paciente con vía aérea es una mascarilla N95 o KN95. En la fase de preparación para realizar el procedimiento debemos contar con una habitación que idealmente debe ser ventilada en forma adecuada, ojalá a presión negativa, pero sabemos que no en todas las unidades disponemos de habitaciones, salas con presión negativa y ojalá esta pudiese tener algún sistema de ventilación. El número de personas que habitualmente participa en el procedimiento es mucha gente, por lo tanto debe ser lo menor posible, lo cual difiere bastante de los tiempos atrás cuando no existía esta pandemia en la cual uno dentro de un recuperador para realizar un procedimiento de este tipo encontraba una cantidad de gente realmente increíble. Hasta 10 personas podrían estar adentro para manejar un paciente crítico. Hoy en día esto debe limitarse. Las funciones deben estar muy bien distribuidas. Ya se sugiere no más de 2 médicos, 2 enfermeros y 2 TENS a cargo y eso ya es mucho. Los lugares para el desecho de elementos deben estar previamente establecidos con sus bolsas rotuladas para qué tipo de elementos se van a eliminar y debe además, una cosa muy importante, existir una comunicación efectiva con todo el equipo. Es muy difícil
poder comunicarse con el uso de mascarillas, con el uso de antiparra, escudos faciales. Por lo tanto, las señas deben ser claras, previamente establecidas, y estar atento a lo que el operador necesite o las indicaciones que da. El procedimiento idealmente debe ser reservado para el personal más experto, dije más experto, que pueda realizar este procedimiento, el que tenga más experiencia en realizar el procedimiento, no básicamente un estamento. Con el objetivo de minimizar los intentos de realizar el procedimiento. Si está disponible un videolaringoscopio, es ideal su utilización, pero además este requiere de práctica porque es totalmente diferente a el uso de un laringoscopio en forma convencional. Dejo un link con un tipo de videolaringoscopio que estamos nosotros utilizando actualmente. Si no dispone de un videolaringoscopio, este es el equipo que al menos debería tener disponible en su mesa de carro de intubación. Debe disponer de un buggy y a la vez un sistema de aspiración y máscara laringea en caso de que no sea factible poder intubarlo. Aquí falta un filtro HME o el filtro EPA, el cual debe estar considerado y debe ser utilizado al ventilar o intubar, conectar a ventilación mecánica a un paciente COVID positivo o sospecha de paciente COVID positivo. Lo que muestra la imagen es un doctor en China o Hong Kong, si no me equivoco, en que diseñó esta caja para intubar, en la cual se ha hecho bastante masiva y en la cual nos tenemos en nuestra unidad y ha facilitado el proceso, pero requiere una práctica bastante alta, dado que no es lo mismo las posibilidades de ayuda de un segundo operador. La utilización de buggy se hace bastante difícil, por lo cual requiere práctica. Es una fotografía de un experimento que se realizó para demostrar la cantidad de secreciones que pueden saltar a la cara de un paciente cuando éste tose. Esto está el video disponible en este link y demuestra la importancia de la utilización de escudos faciales o en su defecto, en lo mejor de los casos, esta caja, como digo, de intubación que no está en todos los lugares y que, insisto, requiere práctica para su uso. Si hablamos de práctica, aquí tenemos un ejemplo de un colega que está realizando un procedimiento con la ayuda de un videolaringoscopio y en este caso un conductor de tubo endotraqueal, no un buggy. El buggy, dada la altura que presenta la caja, dificulta bastante su utilización. No sé si ustedes alcanzan a ver, pero en el extremo del tubo endotraqueal existe un tapón negro. Este tapón negro es el tapón que va dentro de una jeringa de 20 cc. Al sacar el émbolo y colocarlo sobre el tubo, calza perfectamente sobre el adaptador de 22 milímetros. Si usted funciona con una aguja, puede introducir el conductor y de esa forma evita que se produzcan filtraciones una vez introducido el tubo endotraqueal. Otro elemento que hoy día se hace indispensable en el manejo de la vía aérea es un filtro HME o el filtro EPA, el cual debe ser adosado a la salida del tubo endotraqueal o incluso conectado al ambú o a la bolsa máscara cuando se está realizando ventilación con bolsa máscara para evitar la expansión de aerosoles. Aquí tenemos otro ejemplo de un paciente conectado a un ventilador y en este caso el filtro va justo a la salida del tubo endotraqueal. Para proceder a realizar el procedimiento se sugiere una preoxigenación de al menos 5 minutos con FiO2 al 100%, o sea una mascarilla de no reinhalación o con reservorio, para evitar tener que ventilar en forma manual. De tener que realizarse la ventilación manual,
ocupar los volúmenes corrientes lo más bajo posible con dos operadores ocupando un doble selle. Quiere decir que un operador solamente sujeta la mascarilla y otro operador es el que realiza la ventilación. De esta forma evitamos la liberación de aerosoles al ambiente y utilizando siempre un filtro. En lo que es secuencia de intubación rápida, se sugiere el uso de fentanil a la dosis estándar, un inductor como puede ser etomidato, que es lo más ampliamente conocido, y el uso de succinilcolina, que puede ir incluso hasta 1,5 miligramos por kilo. La alternativa es el rocuronio, en que que también es un relajante neuromuscular, al igual que la succinilcolina, puede ser utilizado en dosis tope hasta 1,2 miligramos por kilo. La idea es tener el paciente lo más relajado posible y no intentar intubar con un paciente que aún tiene reflejo, porque lo que va a producir es que este paciente tosa, expela aerosoles y contamine más. Aquí vemos un ejemplo de un caso que es una práctica en la cual se está preparando para realizar un manejo avanzado de la vía aérea y solamente disponemos de 3 operadores, todos con su equipo correspondiente, y el paciente preoxigenándose. Se alcanza a ver el ambú conectado, la bolsa máscara, conectado al filtro del EPA para realizar el procedimiento. En esta diapositiva solamente se recalca lo que ya habíamos mencionado previamente, con que este tipo de pacientes tienen una alta probabilidad de requerir ventilación mecánica cuando se agravan, se complican, en procedimientos de alta producción de aerosoles, la intubación endotraqueal, por lo cual su equipo de protección personal debe estar adecuado y no realizar el procedimiento, por muy crítico que se vea el paciente, sin entrar sin mascarilla o sin guantes o sin protector facial. La protección es lo principal en este caso. La habitación debe estar preparada para evitar la circulación hacia el exterior de personas que no requieran estar entrando y saliendo. Siempre debe realizar el procedimiento por el más experto, el que tenga más habilidad hasta el momento. No es el momento en pandemia para aprender a realizar el procedimiento. Es un procedimiento complejo de alto riesgo que, si el operador no está calificado, lo más probable es que se infecte. La oxigenación, la preoxigenación debe ser lo más prolongada posible para evitar una desaturación en el momento de realizar el procedimiento y utilizar en lo posible un videolaringoscopio. Es un elemento que está disponible hoy en día en muchos servicios y que obviamente también requiere un entrenamiento en su uso. No es lo mismo que usar un laringoscopio convencional. Facilita el procedimiento, es totalmente de acuerdo, pero requiere su práctica en la utilización de este. Bueno, ¿qué pasa si no puede intubar? ¿Qué pasa si no sabe intubar? ¿Qué pasa si hace mucho tiempo que no intuba? ¿Qué pasa si usted percibe que es una vía aérea difícil? Bueno, si usted piensa que ese paciente no va a ser capaz de intubarlo, no lo intente y espere a que llegue alguien que tenga más experiencia y pueda realizar el procedimiento. Mientras tanto, ¿qué podemos hacer? Si es necesario, aportar oxígeno, preoxigenar o incluso, si el paciente lo requiere, apoyar con bolsa máscara o incluso usar un dispositivo supraglótico. Recalcando lo que decíamos, podemos utilizar bolsa máscara y recordar siempre con filtros, optimizar la posición. A veces la principal complicación por la cual un paciente no se puede ventilar es la posición. Ocupe una cánula Mayo o una
una cánula Mayo, mejore la posición de ventilación, realice un buen selle. Quizás la máscara con la que usted está ventilando o está desinflada o está muy inflada o no es el tamaño adecuado. Y por último, cambie de operador. Un operador que sepa realizar una ventilación adecuada hasta que este paciente llegue a alguien que pueda realizar el procedimiento. Como decíamos, si no puede intubar, ventile con bolsa máscara. No se complique. Si no resulta con la bolsa máscara, lo más probable es que haya que reposicionar y ocupar una cánula. Y bueno, si no se logra ventilar, si no logra subir la saturación, el paciente se está complicando, tenemos que tener un plan B. Dentro de este plan B tenemos muchas alternativas, pero la más asequible o la más disponible en este momento en casi todos los servicios o de fácil adquisición es una máscara laringea. Es un dispositivo que requiere un aprendizaje que es bastante rápido y sus resultados son bastante positivos para salvar la situación hasta que se pueda manejar la vía aérea con un tubo endotraqueal. La máscara laringea es un dispositivo que habitualmente se encuentra en todos los servicios, habitualmente en pabellón, servicios de urgencia, pero puede ser implementada en cualquier otro servicio, dado que es fácilmente de adquirirla. Existen de diferentes tamaños, se seleccionan por peso del paciente y existen distintos modelos, ¿ya? Básicamente la máscara laringea funciona ocluyendo la entrada del esófago y de esa forma indirectamente ventila hacia tráquea. Para ver con más detalles la técnica de instalación, les dejo los siguientes dos videos para que lo vean con cuidado. Como todo dispositivo, también tiene algunas desventajas y contraindicaciones. La principal desventaja es que no permite un sello completo de la vía aérea, o sea, no protege 100% la vía aérea como lo realiza un tubo endotraqueal, o sea, cuando tenemos un CAF inflado en la tráquea. Las presiones de insuflaciones habitualmente deben ser menores a 15 centímetros de agua y las contraindicaciones es básicamente que son relativas en base a si tenemos un paciente con un estómago lleno, obesidad mórbida, obstrucción intestinal o un retraso en el vaciamiento gástrico como puede ser la embarazada. Pero insisto, son relativas. Dentro de las máscaras laringeas existen tres generaciones, que es la estándar, la ProSeal, la Supreme. La más habitual, desechable, puede encontrar la estándar, pero a mi gusto la ProSeal es una máscara que es, además de ser reutilizable hasta 40 veces, tiene un lumen adicional que pueden insertar una sonda gástrica y de esa forma descomprimir el estómago. Y de esa forma también disminuye el riesgo, la posibilidad de regurgitación. Es una máscara bastante amigable. Insisto, requiere su práctica también en su utilización, si es que nunca se ha utilizado. Existen otros dispositivos como es el tubo laringio y el combitubo, que ya también está bastante en desuso y que pueden también encontrarlo en algún servicio. Bueno, hasta aquí la clase de manejo avanzado de la vía aérea. Si bien es cierto, existen muchos otros elementos adicionales como el uso de buggy, el uso de vidrio de laringo, elementos como incluso puede ser una vía aérea quirúrgica, pero que ya escapan al objetivo de este curso. Para cualquier duda o consulta podemos consultarla a través del chat que tenemos disponible. Gracias.